Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del amor y la justicia de Dios y por la lección número 11 programada para el sábado 15 de marzo. ¿Qué más pude hacer? Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18, versículo 37. En el escenario del conflicto cósmico es imposible que millones de personas en el mundo no hayan experimentado alguna vez sufrimiento, enfermedad, hambre, desastres naturales o las guerras. Estas personas tienen muchas interrogantes sin respuesta. Al estudiar en la Biblia el carácter de Cristo cuando experimenta los sinsabores de la naturaleza humana y hace múltiples manifestaciones de bondad, amor, misericordia y compasión, porque Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Él vino a libertar a los cautivos. Hechos 10:38, Isaías 61:1. Y la respuesta de Satanás fue lanzarse contra él con tal contradicción de pecadores. Hebreos 12:3. Condenándolo a una muerte injustamente en la cruz del Calvario. Todo esto nos ayuda a comprender el precio que el cielo pagó para salvar a la humanidad y además de responder a algunas de nuestras interrogantes, aumenta nuestra confianza en Dios y nos da la esperanza que al finalizar este conflicto se aclarará lo que ahora parece inexplicable. En esta oportunidad estudiaremos 3 temas sobre el amor y la justicia de Dios. Número 1. Debemos de reconocer que Dios es justo. Número 2. Debemos de reconocer las intenciones amorosas de Dios. Y número 3. Debemos de proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con debemos de reconocer que Dios es justo. El conflicto cósmico se desarrolla entre el Dios verdadero, el Rey soberano del universo, y las criaturas rebeldes, Satanás y sus aliados, angelicales y humanos. Cristo le dio un título a este enemigo: príncipe de este mundo. De esta manera delimitó su accionar a la tierra, que él le usurpara a Adán. Apocalipsis 12:12 también explica que es por tiempo limitado. Jesús, Miguel, lo derrotó en el cielo. Apocalipsis 12 del 7 al 10. Y primera de Juan 3:8 explica: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En su condición de segundo Adán recuperó lo perdido, y su victoria en la cruz es la garantía de victoria para su pueblo fiel. Las Sagradas Escrituras presentan un claro contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Satanás, el diablo, es el primer pecador que ha venido a engañar al mundo entero. Primera de Juan 3:8, Apocalipsis 12:9, Juan 8:44, 2 Corintios 11:3. Jesús, el Hijo de Dios, con su muerte en la cruz dio prueba de forma suprema de que Dios es justo y que su amor es perfecto. Romanos 3:25 al 26, Romanos 5:8, y con ello refutó las calumnias del diablo. Apocalipsis 12 del 7 al 10. Satanás, el diablo, el gobernante usurpador de este mundo, por tiempo limitado. Juan 12:31, Juan 14:30, 16:11, Hechos 26:18, 2 Corintios 4:4, Efesios 2:2, primera de Juan 5:19.
Jesús destruirá dentro de poco el reino temporal de Satanás. Apocalipsis 12:12, Romanos 16:20, y reinará para siempre. Apocalipsis 11:15. Este enemigo es un enemigo derrotado. Apocalipsis 12, del 7 al 10, Juan 12:31. Pilato en su interrogatorio supo que el reino de Jesús no se regía por la corriente de este mundo caído, sino por principios celestiales, y le reveló que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Vino a desenmascarar al diablo como padre de la mentira. Juan 8:44. Con su muerte en la cruz le quitó el poder al que tenía, el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. Y la clave está en que el pueblo de Dios puede reclamar cada día, momento tras momento, la victoria lograda por Cristo en su favor y sus promesas. En el desarrollo de este conflicto cósmico, la historia de la redención nos provee abundante evidencia que nos aclara que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de los implicados, y Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y lo preferible con los medios que dispone en medio del conflicto. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Génesis 18:25. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Es el Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. Y los redimidos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Pedro, comentando Isaías 61:1 y Lucas 4:18, escribe: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La vida santa de Cristo y sus obras de amor y misericordia en favor de los sufrientes refutaron las calumnias de Satanás. Y así como su supremo sacrificio para salvar a la humanidad lo confirma. Su victoria en la cruz asegura que ha llegado el tiempo establecido y será muy pronto para que Satanás y sus súbditos y su reino sean destruidos para siempre. La palabra de Dios da amplia información de cómo la obra de Cristo ha refutado las calumnias y las mentiras del diablo en contra del carácter de Dios y la justicia de sus leyes. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los del mundo. Primera de Juan 2:2. A fin de que Él es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Dios no ha tratado a los hombres de la forma en que ellos le han tratado. Nosotros le hemos ofendido, le hemos despreciado, hemos herido su corazón muchas veces, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Aún Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, y cuando conocemos el precio pagado para nuestra redención, Él entonces demanda a los hombres que se arrepientan y pueden tener seguridad de un justo juicio y por la gracia recibir la recompensa de salvación. Hechos 17:30-31. La muerte de Cristo por la incitación de Satanás fue el detonante que desenmascaró ante el universo caído
que él es un homicida, mentiroso y calumniador. Juan 8:44. Apocalipsis 12:12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La parábola de la viña del profeta Isaías usa como recursos didácticos la poesía y el canto, y nos aclara que dentro del drama del conflicto cósmico Dios ha manifestado amor y justicia de forma asombrosa. La parábola es clara en el propósito, y es hacer que la audiencia reconozca que las acciones del dueño de la viña son legítimas, y lo presente implícito en esta pregunta: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pero antes de responder esta pregunta importantísima, respondamos primero: ¿a quién representa la viña? Al pueblo de Dios, la casa de Judá y de Israel. Isaías 5:7, Jeremías 2:21. El impacto se vuelve mayor con esta aclaración que encontramos en el Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y la plantaste. El Salmo recalca que las acciones de Dios en favor de Israel implicaron su liberación de la esclavitud de Egipto, entregarles la tierra prometida y echar las naciones paganas para darles su herencia. Esta tierra no era en ningún momento una mala calidad de tierra, era una ladera fértil. Isaías 5:1. Moisés envió espías a reconocerla y trajeron buenos resultados de ella. Dios la había acabado, despedregado, plantado de vides selectas. Había edificado una torre y un lagar en ella. Isaías 5:2. El lagar se prepara el vino, y Jesús comparó el vino con su sangre del nuevo pacto y nos pide que bebamos su sangre, es decir, recibamos su vida a través de la sana palabra de Dios, la sana doctrina. Mateo 26, 28 al 29. Dios había puesto un cerco protector de piedra alrededor de ella. Proverbios 24, 30, 31. Que representan los principios de su santa ley de libertad, que si ellos hubieran obedecido, hubieran sido un testimonio viviente de los principios del reino de los cielos, y por su testimonio las naciones hubieran reconocido al Dios de Israel, tal como lo profetizó Isaías 2 del 1 al 3. Todo confirma las buenas intenciones de Dios para su pueblo. Agotó todas las opciones valederas en su favor. Isaías 5:4, con la expectativa de que la viña diera uvas buenas, pero para su asombro dio lamentablemente uvas silvestres. Isaías 5:2. Algunas traducciones representan esto como uvas sin valor. De hecho, la expresión hebrea se traduce literalmente frutas apestosas, uvas podridas. El fruto que esperaba el propietario de la viña era que su pueblo reprodujera su carácter mediante el respeto de sus leyes justas. Lamentablemente no lo hizo. Dios esperaba de ellos juicio o justicia, pero vio la opresión. Buscó en ellos justicia, pero oyó su clamor. Isaías 5:7. En esta parábola, Dios invita al pueblo de Judá a juzgar entre él y su viña. Isaías 5:3. Los resultados del pueblo vinieron a justificar las postreras acciones del dueño de la vid. Aquí las preguntas: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo ya no hubiera hecho? Isaías 5:4.
¿Cómo esperando que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Estas preguntas deben de ser consideradas en el juicio, deben de llevarnos a concluir que Dios ha hecho todo lo necesario para que su pueblo produzca buenos frutos. Pero es asombroso que siendo Dios el soberano del universo, incluso pida a otros que lo evalúen. El juicio de Dios probará la justicia de sus hechos y de su trabajo con los seres creados. Por lo tanto, esta pregunta es en última instancia una invitación a reconocer las intenciones, acciones y expectativas amorosas de Dios en favor de su pueblo y la justicia de sus acciones posteriores para extirpar el mal. La pregunta, ¿qué más se había de hacer en mi viña que yo no haya hecho? Isaías 5:4 puede llevarnos a preguntarnos, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío, necesario para una relación de amor perfecta entre Él y los seres creados. Dios se ciñó a ciertas limitantes morales o reglas de enfrentamiento en la disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante demostraciones de su amor. Sin embargo, solo cuando contemplamos la cruz, donde Él se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, en la persona de su Hijo amado, Jesucristo, las palabras quedan cortas. Máxime si nos atrevemos a arguir o argumentar qué más se podía hacer por su pueblo y por la humanidad caída que Dios no haya hecho para salvarlos. Y con mucha razón podemos unirnos a Pedro y explicar: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El Cordero que fue inmolado es el digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que esté en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que esté en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 y 13. Continuamos con: debemos de reconocer las intenciones amorosas de Dios. La parábola de la viña en el Nuevo Testamento fue dicha por Jesús. Se encuentra en Mateo capítulo 21. Comienza de forma similar a la de Isaías 5, pero da luz adicional al involucrar el carácter de los labradores que arrendaron la viña y comparándolo con las acciones y el carácter del dueño en favor de su viña. Así como en la parábola de Lucas 13 del 6 al 9 se hace alusión a un juicio investigador aplicado a la viña, en este caso Mateo 21 se lo aplica a los arrendadores de la viña, pidiéndoles una rendición de cuentas. Quería resultados el dueño, los frutos del arrendamiento de su viña. Este juicio no fue aplicado de inmediato, se buscó el tiempo de la vendimia. El tiempo revelaría el carácter de los arrendatarios de la viña, y el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas, a recoger el producto, pero los que arrendaron no quisieron pagar con los frutos de la cosecha su deuda, y los golpearon y los mataron. Mateo 21, 34 al 36. Finalmente el dueño envió a su hijo Jesús, pensando: tendrán respeto de mi hijo. Mateo 21, 37. Pero ellos, conscientes del propósito de su venida, le asesinaron después de decir: este es el heredero, vamos a matarlo, así nos quedaremos con la herencia.
Entonces lo sacaron de la viña y le mataron. Mateo 21, 38, 39, Reina Valera contemporánea. La pregunta de la parábola de Isaías es valedera aquí. ¿Qué más podía Dios hacer? Vemos también en ambas que la justicia de Dios es aseverada y reconocida por el auditorio. En la secuencia narrativa de la parábola, Jesús la presenta con una progresión de decisiones razonables tomadas por el propietario en respuesta a las actitudes irracionales de los arrendatarios. Y aunque la intención de apropiarse ilícitamente de la viña salta a la vista al matar a los siervos que fueron comisionados para cobrar su arrendamiento, el dueño pensó que si enviaba a su hijo, respetarían y darían resultados satisfactorios. Sin embargo, en una reacción aún más absurda, los viñadores mataron a su hijo para robar la herencia. Jesús logró en su parábola incluso obtener la conclusión de los labios del auditorio. Les preguntó: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y ellos respondieron: matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otra gente que pague el fruto a su tiempo. Mateo 21, 40, 41. Con sus propios labios dictaron su propia sentencia y la reconocieron como justa. Como enseñanza figurativa acerca de la justicia de Dios, esta parábola no solo muestra que la justicia del trato divino con sus criaturas es reconocida y aceptada por el auditorio, confirma que todo el universo reconocerá esto, y la justicia de la eliminación de los infractores en las dos parábolas se concluye como en la parábola del trigo y de la cizaña, que el mal esté entrelazado con el bien que existe en nuestro mundo, tanto fuera como dentro de la misma iglesia, y que la responsabilidad de nuestros actos y decisiones es aplicable no solo a los dirigentes, sino también a los miembros individuales, sea que tengan responsabilidades eclesiásticas o no. La llegada del tiempo de la vendimia indica que el Padre, que nos amó tanto que dio a su Hijo amado, Juan 3:16, fue paciente, longánime, al no proceder contra el mal inmediatamente o prematuramente, ejerciendo su poder divino, sino que requirió primero una demostración pública de su carácter, y luego el tiempo haría que se madurara el mal. Mostró misericordia, ruegos, bendiciones, revelaciones y sueños, liberaciones y protecciones, incontables milagros en la vida de Israel, pero ellos todo el tiempo se mantuvieron en el lado de la oscuridad espiritual y también con manos sangrientas por la muerte de los mensajeros de Dios. La parábola tenía algunos objetivos. 1. Demostrar que la mala y criminal conducta del pueblo judío para con los mensajeros de Dios, sus profetas y con su Hijo Jesucristo, propició su descalificación como pueblo elegido, y mostrar el castigo que les será aplicado en la transferencia de los privilegios y bendiciones de los judíos a la iglesia cristiana gentil. El mundo cristiano ha tomado entonces el lugar del mundo judío. 2. El reino de Cristo consiste en privilegios, bendiciones, un conocimiento mayor y amplio teológicamente hablando, la responsabilidad de mejorar y crecer espiritualmente, y la obligación de impartir, compartir y difundir el Evangelio. Todos estos privilegios nos tienen que motivar a estar agradecidos con Dios, pero nunca a enorgullecernos, ya que el Evangelio no se nos ha dado
porque seamos superiores o mejores que los demás, sino por un acto de gracia, con la condición y responsabilidad de que se conviertan otros al escuchar nuestro testimonio. Pero si fallamos en dar los frutos que en el cielo espera de nosotros, nuestros privilegios y bendiciones serán también quitados y se les dará a otros con seguridad. Dios nos ha dado tanto, por lo tanto demanda tanto. ¿Y qué más podemos decir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y amor perfectos? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo necesario para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor. Si Dios hubiese dispuesto una alternativa preferible, ¿no la habría elegido? Continuamos con: debemos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. En la portada principal de nuestra guía de estudio de la Biblia para las lecciones de la escuela sabática vemos a Cristo crucificado y colgando de sus brazos también dos balanzas de juicio. Tal como vimos en la parábola de Isaías 5, Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni tengamos la capacidad de hacerlo. En Romanos 3:4 Pablo dice: para que sea justificado o reconocido justo o declarado justo por tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En Cristo fue juzgado en alguna medida el carácter del Padre y del Espíritu Santo. Su nombre fue vindicado en el plan de la redención. La justicia y el amor perfecto de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Durante el milenio, cuando todos los libros se abran, 1 Corintios 6, 1 al 3, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Dios quedará vindicado ante su creación inteligente. Los redimidos verán por sí mismos que Dios actuó como lo hizo y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tendremos muchas preguntas que necesitarán respuestas y antes de todo, que todo termine, serán respondidas. Finalmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Filipenses 2, 10, 11. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. La Biblia no solo nos invita a reconocer la justicia de Dios y sus amorosas intenciones hacia su pueblo, también debemos proclamar lo que reconocemos acerca de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 15:3 narra el canto de los santos redimidos en la eternidad, diciendo: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Moisés y del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como un homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, perdió la consideración de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese su actitud, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo.
de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial, el deseado de toda la gente, 709. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y del amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. En estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpa que llevaba, no puede ver el rostro reconciliador de su Padre. Al sentir que de él se retraía el semblante divino, nunca podríamos comprender plenamente la suprema angustia que atravesara su corazón. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir dolor físico. Deseado de toda la gente, 701. El Señor, el Ser glorioso, amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre con la corona real en su sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las flaquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Recibió el bautismo de sufrimiento y la muerte para purificar y redimir a un mundo culpable. Sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, porque el Calvario estaba fuera de los muros de la ciudad. Esto mostraba que Jesús no murió únicamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Y proclama al mundo caído que vino para ser su Redentor y lo exhorta a aceptar la salvación que Él ofrece. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 122 y 123. La evidencia más amplia concedida por Dios que desea la salvación de todos será la condenación de los que rechacen el don del cielo. En el último gran día, cuando todos recompensados o castigados de acuerdo con la obediencia o desobediencia, la cruz del Calvario aparecerá claramente ante los ojos que hallen frente al juez de toda la tierra. Al recibir su sentencia eterna, con gran afán el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie sino el obediente puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Solo los que prefieran continuar en la transgresión se pronunciarán al fin la sentencia de muerte. La tierra será purificada de sus malas obras, de su oposición obstinada a Dios. Las reglas de la vida que el Señor ha dado harán a los hombres puros, felices y santos. Review Angera, el 15 de marzo de 1906, en los lugares celestiales, 363. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional como Satanás lo hizo parecer. Al contrario, apela al entendimiento y la conciencia. Venid y razonemos, arguye el Señor. Isaías 1:18. Así invita a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas, no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. La mera sumisión forzada impediría el desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio
del Creador. Él desea que el hombre, que es obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. Y a nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Camino a Cristo, página 43 y 44. Dios en su Hijo estaba buscando fruto y no lo halló. Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición. Ocupaba un lugar que pudo haber servido a un árbol fructífero. Despojó al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darles. Habían representado mal a su Dios sobre las naciones. No eran meramente inútiles, sino obstáculos decididos. En gran medida su religión desarrollaba el acto de descarriar a la gente y obraba su ruina en vez de su salvación. En la parábola el viñero no tiene objeción a la afirmación de que si el árbol permanece infructífero debía cortarse, pero conoce y comparte los intereses del dueño en cuanto a aquel árbol. Nada podría darle mayor placer que verlo crecer y fructificar. Responde al deseo del dueño diciendo: déjala aún este año, hasta que la escabe y estercole. Y si diere fruto, bien. El viñero no rehúsa trabajar por una planta tan poco promisoria. Está listo a prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención. Palabras de vida del Gran Maestro 170. ¿Podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar a su Hijo para que pasase por estas escenas de sufrimiento? ¿Y cómo el don de Dios al hombre, así como sus derechos a nuestra confianza y nuestra obediencia, de nuestro corazón y de la riqueza de nuestros afectos, son correspondientemente infinitos? Requiere todo lo que el hombre puede darle. La sumisión de nuestra parte debe de ser proporcional al don de Dios. Debe de completarse sin ninguna reserva. Todos somos deudores de Dios. Él tiene sobre nosotros derechos que no podremos satisfacer sin entregarnos en sacrificio pleno de buena manera. Exige obediencia pronta y voluntaria, y no aceptará nada que no llegue a esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 407, 408. Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal fue tan cargada de penas y sacrificios. Era alegrada por el pensamiento de que el trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen divina. Iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo y embellecerlo con su gloria. Aunque había de recibir primero el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo pesarían sobre su alma inocente y la sombra indecible de dolor se cerniría sobre él, por el gozo que le fue propuesto, escogió sufrir la cruz, menospreciando la vergüenza. Ministerio de Curación 404. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue satisfecho. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos.
oyó los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Podemos tener una visión del futuro de la bienaventuranza en el cielo. En la Biblia se revelan visiones de gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas por su iglesia. Por la fe podemos estar en el umbral de la eterna ciudad y oír la bondadosa bienvenida que dará a los que en esta vida cooperaron con Él, considerándolos honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen estas palabras, venid benditos de mi Padre, pondrán sus coronas a sus pies, exclamando: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, y la honra y la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Mateo 25:34, Apocalipsis 5:12 y 13. Los Hechos de los Apóstoles 480 y 481. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.